Hola, buenos días a todos y bienvenido al curso módulo de estadística. Eh, a partir de este momento la clase está siendo grabada, por lo tanto van a tener acceso a su revisión posteriormente. Lo que vamos a hacer el día de hoy, primero les voy a mostrar el syllabus, conocer un poco cuál es la estructura del curso, cuáles son sus evaluaciones y lo que se exige. Eh, En unos minutos más va a estar con nosotros Francisca Toro. Francisca Toro es la tutora del curso. Ella se va a presentar y les va a proponer algunas fechas, algún día, ¿cierto?, donde ustedes puedan reunirse con ella para realizar consultas varias relacionadas a ejercicios, ¿ya? Así que Francisca va a estar con nosotros en un momento más. Por lo tanto, todas las semanas van a poder contar con el apoyo de ella para resolución de ejercicios y problemas. Bien. Entonces el horario de clases va a ser todos los días miércoles entre las 9:30 y las 12:50 horas. El, este curso tiene 6 UDs académicas y requiere un trabajo autónomo semanal de 6 horas. Eso es lo que le exige este curso, que ustedes semanalmente le dediquen 6 horas de dedicación o de estudio. Mi mail, tomen nota, es ricardo.pruneda@vm.cl. También yo tengo disponibilidad los días viernes durante la mañana. Si algún alumno estudiante desea resolver alguna inquietud o duda, me puede mandar un correo y agendamos una hora de atención durante la mañana de los días viernes. También estoy disponible para eso. Bien, los propósitos y fundamentos de curso. El curso contribuye al perfil de egreso, introduciendo las temáticas asociadas al pensamiento estratégico y administrativo del ingeniero comercial. Los estudiantes podrán aprender conceptos y técnicas para aplicar en la recopilación y manejo de datos, para la obtención de información cuantitativa en el área de los negocios y la administración, que conduzca a una adecuada toma de decisiones organizacionales. Con respecto a los resultados de aprendizaje y contenidos clave, lo primero, conocer las medidas de estadística descriptiva incluidas en la asignatura, sus propiedades y operar con ellas. Describir y analizar una población dada por la adecuada elección, cálculo y análisis de lo obtenido de medidas descriptivas. Resultado de aprendizaje 2. Aplicar diferentes tipos de gráficos para describir una población. Relacionar lo observado en gráficos con las medidas descriptivas pertinentes. Contenidos claves, estadística descriptiva en una y dos variables. Resultado de aprendizaje 3. Aprender los conceptos y los instrumentos operacionales fundamentales de probabilidad y variables aleatorias en problemas vinculados a la toma de decisiones en el área de los negocios. Contenido clave, probabilidades. Resultado de aprendizaje 4. Conocer y aplicar conceptos, técnicas y métodos de la inferencia estadística en el área de los negocios. Resultado de aprendizaje 5. Comprender el proceso de toma de decisiones en la condición de incertidumbre propia de la información muestral, en particular en el área de negocios e investigación social. Contenidos clave e inferencia estadística. ¿Cuál será la metodología de aprendizaje, enseñanza y evaluación? La metodología de enseñanza y evaluación se basa en la organización de las unidades de aprendizaje, enfatizando el rol activo del estudiante. Por tanto, la estrategia docente integra clases expositivas y participativas, desarrollo de casos y aplicaciones de conceptos a situaciones reales y o simuladas, investigaciones en Internet y lecturas seleccionadas. La evaluación de los aprendizajes buscará verificar la comprensión y aplicación de los conceptos estudiados en el curso. Adicionalmente, privilegiará el saber aplicar los conceptos a situaciones reales y o simuladas. En consecuencia,
Los estudiantes serán evaluados a través de controles de aplicación o de lecturas seleccionadas, desarrollos de casos en forma grupal y o individual en clases, y certámenes individuales acumulativos con énfasis en la aplicación de conceptos. Ponderación de evaluaciones. Son 3 certámenes con una ponderación del 25% cada uno. Controles, que son 3 controles cuyo promedio pondera un 25% de la nota. Eso nos da un total de 100. Eso corresponde a la nota final de presentación examen, que corresponde al 70%, y la nota examen de un 70%. Las fechas ya están fijadas. La primera la vamos a tener en un mes más, el 14 de abril. La siguiente el 19 de mayo. Y el tercero y último el 23 de junio. Reglas del curso. En la asignatura se aplican las condiciones reglamentarias generales de la escuela y la universidad. Los alumnos deben cumplir una asistencia mínima del 70% de las sesiones. Ese 70% corresponde al contexto actual, ¿cierto?, de pandemia. La inasistencia a un certamen deberá justificarse ante la jefatura de carrera. Solo los alumnos debidamente justificados por esta podrán rendir un certamen de regularización al final del semestre. La inasistencia a los controles se califica con nota 1.0. Recuerden que, de acuerdo al reglamento, ustedes pueden recuperar un solo certamen. Si ustedes faltan a 2, solamente pueden recuperar 1, así que tengan cuidado, por favor, con la asistencia a los certámenes. La evaluación de la asignatura será a través de una nota de presentación examen de ponderación 70% de la nota final y examen de un 30%. Un alumno podrá eximirse de rendir examen si su nota de presentación cumple las condiciones del reglamento de la universidad. Para este propósito, nota de presentación mayor o igual a 5.0, sin ninguna nota menor a 4.0. Bien, también se ha flexibilizado la nota de exhibición ante el reglamento dice que es un 5.5, pero en este contexto se ha bajado a 5, ¿ya? Sin ninguna nota menor a 4.0. Luego ustedes van a poder observar la planificación de las actividades. Hoy día nosotros vamos a comenzar con estadística descriptiva y estamos revisando el programa, ¿cierto? Las reglas establecidas en el sílabus. Vamos a ver una introducción a la estadística, conceptos claves, muestra, población, variables, tipos de variables, unidad de análisis, clases de estadígrafo y parámetros, y vamos a construir una tabla de frecuencia y algunos gráficos univariados. ¿Bien? En la próxima sesión vamos a seguir con estadística descriptiva. Vamos a ver la estadística de tendencia central, posición, variación y forma. ¿Bien? En la tercera seguimos con estadística descriptiva y vamos a tener nuestro primer control, ¿ya? Control número 1. Vamos a tener el control número 1 y vamos a revisar y vamos a conocer lo que son tablas de frecuencias bivariadas. En semana 4 vamos a comenzar con una introducción a las probabilidades. ¿Ya? Vamos a revisar asignación de probabilidad utilizando enfoque clásico, empírico o subjetivo. Y con eso tenemos la materia de lo que... después vamos a tener la semana 4, seguimos con probabilidades. Perfecto, 4. Y en la 5, que corresponde al 14 de abril, vamos a tener el primer certamen, ¿ya? Que corresponde a la primera unidad, principalmente estadística descriptiva y probabilidades. Después vamos a seguir con probabilidades con respecto a lo que es variable aleatoria discreta. Después vamos a conocer las variables aleatorias continuas. Vamos a estar 2 clases con ello. Y vamos a tener nuestro control número 2 el 12 de mayo. Vamos a ver también ahí lo que son los intervalos de confianza. Y el 19 de mayo vamos a ver nuestro certamen número 2. Finalmente vamos a terminar con inferencia estadística, lo que es pruebas de hipótesis, aplicación de algunas funciones de probabilidad, ¿ya? Una que se llama Fisher, para realizar lo que se llama construir un análisis que se va a llamar ANOVA.
vamos a tener un control 3 el 16 de junio y finalmente el certamen 3. Y la última semana, el certamen de regularización. Y el día 23 de junio, es decir, una vez que ustedes terminen su certamen, van a tener que realizar una evaluación docente en sistema. Bien, entonces eso va a estar liberado a partir del mediodía. Una vez que ustedes terminen el certamen, podrán realizar su evaluación docente. Bien, hasta lo que hemos comentado, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? Todo, profe. Bien, gracias. Si ustedes se fijan en la plataforma, ahí está el programa de estadística, y ahí aparece bibliografía propuesta, ¿ya? Sin embargo, si ustedes revisan la biblioteca virtual y buscan libros de estadística, hay muchos libros de estadística donde diría yo que el 80% de ellos cubre las temáticas que nosotros vamos a ver en el curso, ¿ya? Semana a semana yo les voy a dejar propuesto algunas actividades que ustedes las van a poder desarrollar y también le van a poder pedir apoyo a la tutora para resolver esas actividades, ¿ya? Entonces, semana a semana van a quedar actividades para ustedes. Eh, Primero traten de hacerla ustedes y después con la tutora también los puede apoyar en la solución de esos ejercicios. Bien, vamos a comenzar entonces con algunos conceptos estadísticos, ¿ya? Para luego ya entrar en algunos cálculos, pero vamos a comenzar de manera leve, no tan intensa. Próxima semana sí es importante que todos trabajen con calculadora, que tengan una calculadora a mano, o si también les va a servir si tienen la aplicación de calculadora en su teléfono. Su equipo, si tienen la calculadora, también les va a servir porque necesitamos realizar operaciones matemáticas básicas. ¿Bien? Entonces, la estadística es la rama de las matemáticas que se va a encargar de recopilar, organizar y procesar datos con el fin de inferir las características de la población objetivo. La estadística se divide en tres grandes ramas que nosotros las vamos a estudiar en este curso. Primero, la estadística descriptiva, luego la teoría de probabilidades y finalmente la inferencia estadística. Y hay otra rama que es compartida con la economía, que se llama econometría. ¿Ya? La econometría también es una parte de la estadística, pero que es una fusión entre estadística y economía, y lo que hace es medir la economía. Eso ustedes también lo van a ver en el segundo semestre. También eh, es una parte de la estadística, ¿ya? Entonces, la estadística descriptiva, que es con lo que vamos a comenzar esta primera parte, ¿ya? Principalmente corresponde al certamen 1, es la técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de datos con el propósito de facilitar el uso, generalmente con el apoyo de tablas, medidas numéricas o gráficas. La teoría de probabilidades estudia los fenómenos aleatorios y estocásticos. La probabilidad es una medida de la certidumbre asociada a un suceso o evento futuro y suele expresarse como un número entre 0 y 1 o entre 0% y 100%. Entonces, por definición, técnicamente no existe el 200% y no existe el 1000%. ¿Ya? En probabilidades va de 0 a 100 y no hay más. Es importante la teoría de probabilidades porque ustedes en el futuro esto lo van a aplicar a temas de riesgo o certidumbre. Cuando tengan ramos financieros más especializados, van a ver que existen carteras, por ejemplo, acciones, y esas carteras de acciones van a tener asociado un riesgo. Y ese riesgo se calcula en base a la teoría de probabilidades. Lo mismo cuando tengan que evaluar proyectos, ustedes calculen indicadores financieros como el BAN, el TIR, el payback,
también ustedes van a poder evaluar proyectos, pero con probabilidades asociadas, induciendo el riesgo, ¿ya? El riesgo lo podemos llevar a la evaluación de un proyecto a través de la teoría de probabilidades. Ahí está su importancia. Y finalmente, la inferencia estadística, que es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir, a partir de la información empírica proporcionada por una muestra, cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. Entonces, la inferencia estadística es aquella que nos permite, por ejemplo, cuando queremos realizar encuestas, ¿no? Cuando se realizan encuestas, nosotros tomamos una parte de la población para medir ciertas características y a partir de ella inferimos lo que ocurre en la población total. Y eso tiene asociado un pequeño riesgo que debe ser medible. Por lo tanto, la inferencia a nosotros nos va a servir mucho cuando ustedes estudien investigación de mercado. Y en investigación de mercados se hacen encuestas a muestras para poder tomar decisiones respecto a la población total, ¿ya? Ahí está la importancia de la inferencia estadística. Entonces, todos estos campos de la estadística nosotros los vamos a estudiar en este curso. Por lo tanto, es un curso que es bien extenso, ¿ya? Es bien duro. Hay hartos temas que nosotros debemos abarcar, ¿ya? Estadística descriptiva, teoría de probabilidades, inferencia estadística. Entonces, certamen 1 principalmente está orientado a la estadística descriptiva con parte de teoría de probabilidades. Certamen 2 va a tener mucho de teoría de probabilidades y variables aleatorias, que las vamos a estudiar en su minuto. Y finalmente la inferencia estadística también en el último certamen, con lo que son intervalos de confianza y lo que es pruebas de hipótesis, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a ver en la última instancia. Bueno, entonces de lo que venía hablando, todo estudio estadístico está referido a un o colección de personas o cosas. Este conjunto de personas o cosas es lo que se denomina población, ¿ya? Entonces imaginemos aquí toda esta colección de personas que están aquí, ¿ya? Es la población. Luego, las personas o cosas que forman parte de esta población se denominan elementos. Por ejemplo, en esta población, cada una de esas personas son nuestros elementos. En sentido estadístico, este elemento puede ser algo tangible como una persona, o puede ser, por ejemplo, un automóvil o casa, puede ser un objeto, ¿ya? Puede ser un objeto. O algo más abstracto como temperatura, voto, intervalo de tiempo, etc. ¿Bien? Y lo otro es que en un estudio estadístico no se trabaja con todos los elementos de la población, sino que se realiza sobre un subconjunto de ella. A eso nosotros le llamamos muestra, ¿ya? Obtener una parte de esa población, ¿ya? Nosotros trabajamos con muestra. ¿Y por qué trabajamos con muestra y no con poblaciones? Porque trabajar con poblaciones tiene un costo asociado, ¿ya? Y ese costo asociado tiene relación con el tiempo y tiene relación con el costo financiero, porque probablemente para encuestar necesitamos un despliegue de un equipo humano. Por lo tanto, si queremos llegar a más población, significa que se requieren más recursos, ¿no? Ahí está el sentido económico del por qué trabajamos con muestras y no por la población. Es por un tema de tiempo y costo. ¿Bien? Bueno, y a partir de la unidad estadística, nosotros evaluamos diferentes variables. En las personas, por ejemplo, acá vemos edad, peso, CI, tipo de sangre, etc. ¿Ya? Lo que se desea estudiar. Bien, veamos los tipos de variables. ¿Cuáles son los tipos de variables que existen y sobre las cuales nosotros nos vamos a preocupar o va a ser de nuestro interés? Las variables hay dos grandes grupos, que son las cualitativas o las de atributo y las cuantitativas. La diferencia está en que las cuantitativas están asociadas a números, ¿ya? Por ejemplo, la edad, cuál es su edad, ¿ya? Cuánto pesa,
¿ya? Qué nota obtuvo en una calificación, etcétera. Todo lo que esté relacionado con números es cuantitativo. Y las cualitativas o de atributo tienen relación con lo que son los adjetivos. Por ejemplo, el género, eh, el color, ¿ya? Ese tipo de variables. Y a la vez, estas cualitativas se van a dividir en función o se van a clasificar de acuerdo a su escala de medición. ¿Ya? Tenemos las nominales y las ordinales. Las nominales son aquellas que solamente doy una connotación de tipo de adjetivo. Por ejemplo, cuando les mencionaba el color, el tipo de empresa, no, disculpen, no, tipo de empresa es ordinal. El color, género, eh, podría ser lugar geográfico, norte, sur, este, oeste, podría ser una comuna, etcétera. ¿Ya? Eso es nominal. Y ordinal son aquellas que yo puedo darle algún tipo de orden. Por ejemplo, cuando yo hablo, clasifico una empresa por tamaño, si es que es micro, pequeña, mediana o grande, eso es cualitativo, porque ya nos damos cuenta que no hay números. Pero sin embargo, yo sé que la grande es mucho mayor que la micro o que la pequeña. Por lo tanto, hay un carácter de orden. Lo mismo las calificaciones que vienen dadas por M, MM, MB o B. ¿Ya? Por ejemplo, MM pensemos que es muy malo, M es malo, B es bueno, MB muy bueno. Yo sé que muy bueno está sobre el bueno. Por lo tanto, también ahí hay una especie de orden. ¿Ya? Esa es la diferencia entonces de estas variables cualitativas en función de la escala de medición. Y por el otro lado, las cuantitativas se pueden diferenciar por el tipo, ¿ya? Y por el tipo tenemos variables discretas y variables continuas. Las variables discretas son aquellas que toman números enteros, ¿ya? Por ejemplo, si yo les preguntara por el número de hijos, muchos dirían 0, probablemente alguno diga 1, podría haber alguno que diga 2, 3, etcétera. ¿Ya? Es un número entero la respuesta a esa variable. Si yo le preguntara cuántos módulos está cursando este semestre, me van a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, probablemente sí, probablemente hasta 6. Entonces es una variable discreta, ¿ya? Toma números enteros. En cambio, la continua toma valores reales, es decir, aquí entran los decimales. Por ejemplo, velocidad de un vehículo. Un vehículo podría ir a 70,5 kilómetros. ¿Ya? Las temperaturas también, 36,5, 37,8, eh, es un número real. ¿Ya? Notas del curso, un 6,5, un 6,8, un 3,9, un 4,5, es una variable continua porque pertenece a los números reales. ¿Bien? Y la otra distinción de estas variables cuantitativas es la escala de medición, donde hay variables por intervalos y de razón. En las de intervalo, la diferencia es súper ínfima, tiene que ver con que la escala de intervalo toma valores reales, desde lo negativo a lo positivo. Por ejemplo, la temperatura. Podremos tener temperatura de -10 y podemos tener temperatura de 10 grados. ¿Ya? Entonces toma valores de lo negativo a los positivos, totalmente reales, ¿ya? Números reales. En cambio, la escala de razón asume que existe un cero absoluto, es decir, solamente tenemos valores positivos. Por ejemplo, si yo les pregunto la edad, si les pregunto la edad, alguno me podría decir que tiene 18 años y alguien me podría decir que tiene 25, y yo me puedo dar cuenta, ¿cierto?, que el de 25 es mayor, no sé, de que el de 18, ¿ya? Pero aquí no hay números negativos, ¿ya? Esa es la distinción entre una escala de razón y una escala de intervalo. La de intervalo toma todos los valores reales, la de razón desde el 0 hacia arriba. ¿Bien? Aquí, ¿alguna duda o alguna variable que
se les ocurre pero que no la pueden clasificar? Ya, perfecto, vamos a avanzar. Voy a ver si... Ya, se encuentra con nosotros Francisca. Eh, Hola, Francisca, hola, te voy a dejar a ti. Yo ya les ya, comenté al grupo que tú vas a ser la tutora y que semana a semana los vas a apoyar con actividades o con los ejercicios que semanalmente yo propongo. Tú los puedas apoyar también, más las ideas que tú tienes. Así que te voy a dejar un par de minutos con ellos para que se puedan coordinar. Yo voy a dejar de compartir por ahora mi presentación. ok, ya. Me presento, mi nombre es Francisca Toro, soy estudiante de Ingeniería Comercial, al igual que ustedes. Voy a ser su tutora, ya he hecho esto hartas veces atrás, así que tengo un poco de experiencia. Eso sí, queremos ver el tema del horario. Va a ser 1 hora a la semana para complementar un poco al profe y también hacer ejercicios que él propone, que igual son muy buenos. Y si, por ejemplo, algunos ya los realizaron con él, yo les propongo unos nuevos, de los cuales yo también he hecho controles, certámenes y todo eso. Hice una encuesta por Google, así que se las voy a mandar por el chat, porque así yo tengo sus nombres, sus números de teléfono y de correos, para que les voy a crear un grupo de WhatsApp para hacer una forma más dinámica. Si, por ejemplo, no pueden asistir a las tutorías, yo les voy a enviar ahí el PowerPoint o el Excel que vamos a utilizar y todo eso. Les voy a enviar ahora la encuesta. Espero que ojalá en el horario de tutoría me pongan solo una casilla. Si ponen dos, se me haría un poco más complicado porque no sabría si les prefieren una o la otra. Así que, por favor, una. Y si, por ejemplo, no les funciona ninguno, después por el WhatsApp nos ponemos de acuerdo en otro horario, ya que yo igual estoy en clase, así que tengo que ver esta semana si algunos profes me cambian en horario o no. Pero este sí está definitivo. También les voy a mandar mi correo por cualquier cosa o por si saben de que hay algún alumno o compañero que no vino hoy día, para que se ponga en contacto conmigo. Y les voy a dejar mi número de teléfono. Si tienen alguna duda, alguna consulta, díganmela. Los horarios que tengo son martes, miércoles, jueves y viernes en el primer bloque, así que no sé si alguno quiera estar de las 8:20 a 9:20 haciendo una tutoría. También tengo los jueves de 11:50 a 12:50 y los viernes de 2:50 a 3:50. Eso, profe. Bien, gracias Francisca. Mira, los estudiantes lo más probable es que te respondan la encuesta. ¿Tú en cuánto tiempo lo podrías tener procesado? Si la responden ahora, yo tengo clase a las 10:40, así que como a las 12, 12:30, yo ya les voy a tener el WhatsApp creado para que nos comuniquemos por ahí y ahí les voy a Ya, decir el horario. Y si quiere se lo digo a usted también para que la próxima clase los diga a los niños si es que alguno faltó. ya, genial. Entonces, cuando lo tengas definido al mediodía o entre el mediodía y la una, y tengan su grupo WhatsApp, Francisca, tú me notificas para yo Sí. publicarlo en anuncio. Ya, Ah, genial. genial, sí, mejor. Y eso sí, no sé si la otra semana voy a tener el aula autorizado. Si no lo tengo, voy a tener que hacer un Zoom o un Meet y ahí ver cómo lo hago para grabarla, porque hasta el momento todavía no me abren el aula. Ya, no, yo voy a pedir que te den el acceso para que puedas grabar la sesión. Ya, ¿Ya? sí, genial. Ya hablé con el Sí, jefe de carrera, pero si usted pone más apoyo, mejor. sí, sí, ahí yo le voy a insistir. ¿Ya? Ya, Ya. gracias, que estén Gracias, bien. Francisco. Francisca, que estés bien. Chao. Cuídate. Chao, chao. Bien, vamos, pueden contestar la encuesta, ¿ya? Les voy a dar unos minutos, un minuto más para continuar con la clase.
Bien, ahora lo positivo, digamos, del online es que las tutorías van a quedar grabadas, por lo tanto, si alguno en algún momento no puede participar, las puede revisar, ¿bien? Así que ustedes también van a contar con la grabación de esa tutoría. Sí, también iba a avisar que van a partir de la próxima semana, como para que estas semanas tengan como los otros ramos y la otra semana ya partiríamos con la tutoría. Si por ejemplo queda para día jueves o viernes, voy a tratar de juntar las dos clases, ya que esta igual es un poco más cortita y más de teoría. Sí, perfecto, súper bien. Aquí hoy día probablemente vamos a construir tablas de frecuencia, pero después a partir de estas tablas de frecuencia, ¿cierto? Vienen todos los estadísticos, así que efectivamente es una clase introductoria, por lo tanto después puedes hacer más ejercicios un poco más interesantes. Bien, entonces habíamos revisado nosotros lo que eran los tipos de variables, ¿ya? Principalmente cuantitativa y cualitativa, y vimos que se diferenciaban la cualitativa por la escala de medición, si es nominal u ordinal, y las cuantitativas por el tipo, si es discreta o continua, y también se puede identificar por su escala de medición, que puede ser de razón o intervalo. Cuando hablamos de razón, se existe un cero absoluto y trabajamos con números positivos, y en el intervalo todos los valores reales. Bien, hablábamos previamente al, de esta población, nosotros íbamos a trabajar con muestras y eso va a ser relevante cuando trabajemos nosotros con inferencia estadística. Y lo que vamos a ver aquí son los tipos de muestreos, cómo se seleccionan estos elementos de una muestra. Entonces, la primera técnica es el muestreo aleatorio simple. Imaginemos que todos esos que están ahí son objetos o son personas y nosotros queremos medir alguna característica. Por ejemplo, si fueran frutas, nos gustaría medir el peso, ¿ya? Podría ser. ¿Ya? O si son personas, nos podría interesar conocer cuál es su ingreso familiar promedio, etcétera. Entonces, en un muestreo aleatorio simple, se caracteriza porque todos ellos, todos los que están ahí, tienen la misma probabilidad de ser escogidos, ¿ya? Es decir, es como que nosotros vamos a colocar aquí una mano, ¿ya? Colocamos una mano, la revolvemos y la sacamos al azar, como una tómbola, ¿ya? Como una tómbola. Imaginemos que vamos a seleccionar tres, y de estos tres van a salir aleatorios, es decir, todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos, ¿ya? Es, por ejemplo, cuando si hubiésemos estado en una sala de clases tradicional y yo quiero sacar un alumno a la pizarra, lo podría hacer de manera aleatoria, es decir, pido un número del 1 al 30 y alguien me dice 25, busco en la lista quién es el número 25 y sale seleccionado. Eso es aleatorio, ¿ya? Todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Luego está el muestreo sistemático, ¿ya? Muestreo sistemático. Y el muestreo sistemático lo que hace es ordenar todos los elementos. Voy a revisar acá. Eh, Catalina, ya, voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente. Dame un segundo. Eh, Catalina, cuéntame si lo puedes ver. Ya, perfecto. Ya. Entonces, en el muestreo sistemático, nosotros ordenamos los elementos y los vamos a empezar a seleccionar, pero con un patrón, ¿ya? Por ejemplo, el primer elemento es aleatorio. Imaginemos que el primer elemento que tomamos fue el 2, ¿ya? Lo ordenamos a todos estos elementos y seleccionamos el 2. Pero cuando seleccione el segundo, lo voy a seleccionar con un patrón que he elegido, que es 5, ¿ya? Entonces voy a ir contando 1, 2, 3, 4, 5 y elijo el siguiente. Luego 1, 2, 3, 4, 5 y elijo el siguiente. Por lo tanto, tengo un patrón.
ya no es aleatorio, sino que yo defino un patrón, ya que tiene que ver en función de cuántas personas yo voy a querer seleccionar, ¿ya? En este caso, 5. Entonces, por ejemplo, esto se utiliza donde existe orden, por ejemplo, en las manzanas poblacionales. Si yo quiero encuestar a una población y no puedo encuestar a todas las casas, lo que yo puedo hacer es que cada cierta cantidad de casas golpeo la puerta para hacer una encuesta, ¿ya? Es sistematizado, ¿ya? Entonces ahí hay una aplicación de este tipo de muestreo, pero aquí lo importante es que ya no existe lo aleatorio, sino que se va seleccionando con un cierto patrón. Después está el muestreo estratificado, ¿ya? Donde yo agrupo los elementos de la población por alguna característica. Entonces, acá, por ejemplo, la población primero fue agrupada por eh, ciertos estratos, donde esos estratos tienen una característica. Por ejemplo, yo podría tener un estrato donde tengo personas jóvenes, podría tener un segundo estrato donde agrupo solamente las personas adultas, y después podría tener un tercer estrato con personas de tercera edad. Y sobre cada estrato yo selecciono algunos elementos. Entonces, si tengo elementos del estrato 1, tengo elementos del estrato 2 y tengo elementos del estrato 3. Ese es un muestreo estratificado, ¿ya? Primero la población es agrupada por alguna característica. Y cuando tengo los estratos, selecciono algunos elementos. Y finalmente, fíjense que está el muestreo por conglomerados. ¿Qué significa? Que yo primero agrupo la población de acuerdo a ciertas características, ¿ya? Y tengo distintos estratos, ¿ya? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 6 estratos. 6 estratos, pero en el caso anterior, nosotros de todos los estratos seleccionamos algunos elementos. En cambio, en el muestreo por conglomerados, no se toman todos los estratos, sino que se eligen ciertos conglomerados. Por ejemplo, aquí seleccionamos estos conglomerados que están como en color medio rojo claro. Elegimos estos conglomerados y de esos conglomerados seleccionamos los elementos, ¿ya? Esa es la diferencia entre un muestreo estratificado, donde sacamos elementos de todos los estratos, versus el por conglomerados, donde seleccionamos solamente algunos estratos, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos las 4 formas de muestreo más clásicas. Entonces hablamos del muestreo aleatorio simple, donde todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. El muestreo sistemático, donde se seleccionan los elementos a partir de un patrón. El muestreo estratificado, donde empezamos a seleccionar, a agrupar la población por alguna característica, y luego seleccionamos elementos de cada estrato. Y el por conglomerados, donde generamos estratos, ¿ya? O segmentamos la población por alguna característica y finalmente seleccionamos algunos, ¿ya? No todos, ¿ya? Súper, eso con muestreo, y nosotros vamos a volver a temas de muestreo cuando veamos la inferencia estadística, ¿ya? Donde la relevancia está en que podemos inferir el comportamiento de la muestra pensando que es el mismo comportamiento que va a obtener la población total. Y eso lo vamos a estudiar en inferencia estadística. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es la construcción de tablas de frecuencias y gráficas univariadas, ¿ya? Vamos a trabajar con una sola variable, vamos a construir una tabla de frecuencia y a partir de esa tabla de frecuencia vamos a construir los primeros gráficos. Y los primeros gráficos son los gráficos de barras y el histograma, ¿ya? Son los gráficos. Bueno, y vamos a graficar también lo que es un polígono de frecuencia, vamos a explicar en qué consiste y aprovechar de ver qué es lo que es la ojiva, ¿ya? Entonces vamos a ver 4 gráficos: polígono de frecuencias, histograma, ojiva. Me falta uno más, gráfico de barra. Bien, entonces, algunas definiciones. Vamos a hablar de frecuencia absoluta, ¿ya? Y esa frecuencia absoluta
para nosotros la vamos a designar con la letra NI, o sea, N minúscula, ¿ya? Y le vamos a llamar NI, donde I corresponde a algún intervalo, ¿ya? Vamos a hablar de NI, frecuencia absoluta. Y vamos a hablar de frecuencia relativa con F mayúscula I, y eso se calcula tomando el NI dividido por N, ¿ya? Donde N es el total de una muestra. Ese FI que yo les propongo, en algunos textos aparece como HI, ¿ya? Pero es el mismo concepto, frecuencia relativa, que es tomar la frecuencia absoluta y dividirlo por el total. Entonces veamos aplicados estos conceptos. Dice, se encuestó a 200 personas y los siguientes datos reflejan la respuesta de las personas encuestadas a la pregunta, ¿compraría usted un computador? Entonces hay una encuesta a 200 personas donde hay una pregunta que es, ¿compraría usted un computador? Y la respuesta fue la siguiente. 135 dijeron que sí, 42 dijeron que no y 23 no responden. Esas que son las respuestas son las frecuencias, ¿ya? Y es la frecuencia absoluta que se coloca con la letra NI minúscula. Entonces, la frecuencia de la respuesta sí son 135, la respuesta que no 42 y no responden 23. Entonces ahí tenemos la frecuencia. Y las personas con un computador. Entonces, para responder ese tipo de preguntas, cuando nos empiezan a preguntar por porcentaje, lo que vamos a hacer es calcular la frecuencia relativa. Entonces acá nosotros vamos a calcular la frecuencia relativa, que es el FI. Y el FI dice que es el NI dividido por el total. Por lo tanto, la frecuencia relativa para nuestra respuesta sí sería 135 dividido por el total, que es 200. La frecuencia relativa de los que responden no sería 42 dividido por 200. Y los que no responden es 23 dividido por 200. ¿Ya? Esa es la frecuencia relativa. Entonces lo vamos a calcular. La primera, voy a tomar mi calculadora, es 135 dividido por 200. Eso es 0,675, que es equivalente a decir, disculpe, primero vamos a trabajar el valor, 0,675. Esa es la frecuencia relativa para el sí. Para el caso del no, va a ser 42 dividido por 200, y es 0,21. Y finalmente la frecuencia relativa para los que no responden es 23 dividido por 200, y eso es 0,115. Hasta ahí queda claro el concepto de frecuencia relativa, que es tomar la frecuencia absoluta y lo dividimos por el total. ¿Bien? Ya, perfecto. Entonces, tenemos frecuencia absoluta y tenemos frecuencia relativa. Entonces ahora podemos responder. Dice, ¿qué tanto por ciento de las personas no responden? Entonces aquí tenemos los que no responden. Y los que no responden corresponde al 11,5%, que es ese 0,115 multiplicado por 100. Eso que está ahí sería 0,115 multiplicado por 100. Eso me entrega el porcentaje. ¿Ya? Perfecto, 11,5%. Bien, Yamila. Y en el otro ejercicio, el B, que dice que tanto por ciento de las personas compraría un computador, tendría que ir donde dice sí. Y en el sí sería el 67,5%, ¿cierto? Que eso es lo mismo que
66,675%. Entonces la frecuencia relativa nos permite responder ese tipo de preguntas. Profe, ¿y ese 67,5% lo podemos aproximar al 68%? Sí, podría ser, pero nosotros vamos a usar una convención en adelante que vamos a utilizar dos decimales. ¿Ya? Ya, súper. Vamos a utilizar dos decimales. Entonces, solamente podemos aproximar al segundo. Así que en este caso, buena pregunta. Lo vamos a dejar así, 67,5, dado que nosotros vamos a trabajar con dos decimales. ¿Bien? Ya, o sea que si tuviéramos 67,56, ahí lo podríamos pasar a 68. ¿Utilizando la No, regla de los dos decimales? no, siempre con dos. Por ejemplo, mira, si tuviésemos 0,6789, por ejemplo ahí, 0,67589, eso lo podrías dejar en 67,59%. ¿Ya? Entonces siempre aproximar a los dos decimales cuando hablamos en notación porcentual. Ya, profe, súper. ¿Ya? Eso vamos a utilizar nosotros en adelante. Entonces, en la medida que vamos haciendo ejercicio, vamos a trabajar hasta dos decimales de manera porcentual, para no perder tanta información. ¿Ya? Principalmente eso. Bien. Ahora vamos a construir, ¿ya? Vamos a construir una tabla de frecuencia para una variable discreta. ¿Ya? Recuerden que las variables discretas son aquellas que toman valores enteros, ¿ya? Positivos. Entonces dice, se dispone de la siguiente información sobre el número de personas activas, es decir, que trabajan en 25 familias. Es decir, se encuestó a 25 familias y se les preguntó cuántas personas activas habían en cada una de las familias. Y esas fueron las respuestas. Entonces, en algunos casos hubo 0, en algunos casos había 1, 2, 3, 4, hasta 5 personas activas. Esas son las 25 respuestas. Y lo que nos preguntan es, ¿qué tanto por ciento de las familias tienen 2 o más personas activas? Y la pregunta B, ¿qué tanto por ciento de las familias tienen entre 2 y 3 personas activas? Entonces, para poder responder esas preguntas, vamos a construir una tabla de frecuencias para una variable discreta. Y esa variable discreta va a tomar esta estructura, ¿ya? Va a tomar esta estructura, donde nosotros vamos a tener primero el XI, que va a ser nuestra marca de clase, o podemos entenderlo como las respuestas que a nosotros nos han entregado. Por lo tanto, nosotros, ¿qué respuestas podemos recibir? Que nos digan 0, que nos digan 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Ya? Fíjense que esas son las respuestas que a nosotros nos pueden entregar. 0, 1, 2, 3, 4 hasta 5, que eran las personas activas. Eso es nuestra marca de clase, ¿ya? Que son las respuestas que a nosotros nos pueden entregar. Luego vamos a tener una columna que le vamos a llamar NI, que va a ser la frecuencia absoluta. La segunda, yo se lo presenté como FI, donde FI es la frecuencia relativa. Y los nuevos conceptos van a ser NI mayúscula y FI mayúscula. El NI mayúscula le llamamos nosotros frecuencia. El NI es la frecuencia absoluta acumulada, que lo vamos a hacer ahora. Y el FI es la frecuencia relativa acumulada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Colocar la frecuencia absoluta. Tenemos que saber cuántos respondieron 0, cuántos respondieron 1, hasta cuántos respondieron 5. Por lo tanto, tenemos que ir a contar. Entonces, aquí yo dejé marcados los 0. Por ejemplo, ¿cuántas personas, cuántas familias tienen 0 personas activas? Hay 3, esos que están en azul.
S, S y S. ¿Ya? Hay 3 personas que respondieron 0. Y en 5 también tenemos 3 personas. 1, 2, 3. Por lo tanto, acá en frecuencia absoluta hay 3 que respondieron 0 y hay 3 que respondieron 5. Nosotros sabemos que la suma tiene que ser 25, es el total. Entonces ahora tenemos que contar cuántos respondieron 1. Entonces los vamos a contar. Entonces tenemos acá, 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 acá y acá. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, tengo 5. Con los 2, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? 7 respondieron 2. Con 3, tengo 1, 2, 3. Y con 4, tengo S, tengo S, S y S. ¿Verdad? Son 4. Y si yo cuento 3 más 5, 8, 8 más 7, 15, 15 más 3, 18, 18 más 4, 22, 22 más 3, 25. Por lo tanto, lo hice bien. ¿Ya? Por lo tanto, en esta parte de la frecuencia absoluta, solamente tenemos que contar, ¿ya?, cuáles fueron los resultados con respecto a las diferentes marcas de clase o a las respuestas que nosotros nos entregaron. ¿Ya? Tenemos eso. Luego tenemos que calcular frecuencia absoluta, que ya sabemos que esto es tomar la frecuencia absoluta y se divide por el total. 3 dividido en 25, 5 dividido en 25, 7 dividido en 25, 3 dividido en 25, hasta el último valor, ¿cierto?, que va a ser 3 dividido en 25. Entonces acá tenemos que sacar calculadora y obtener esos valores. Entonces 3 dividido en 25, 0,12. 5 dividido en 25, 0,2. 7 dividido en 25, 0,28. 3 dividido en 25 ya lo calculamos, es 0,12. 4 dividido en 25, 0,16. Y 3 dividido en 25 también ya lo tenemos, 0,12. Y eso tendría que sumar 1. Cero 12, 0,2, 0,28, 16, 12, 28, 12, 16, 12. Bien, ya mira. ¿Ya? Hay las frecuencias relativas. ¿Ya? Ahora aprovechemos cómo se interpreta esto. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de las familias tiene dos miembros? ¿Qué porcentaje de la familia tiene 2 miembros activos? La respuesta sería un 28%. ¿Qué porcentaje de las familias tiene 4 miembros activos? Sería un 16%. ¿Ya? Para eso nos sirve la frecuencia relativa. Y finalmente aparece aquí el concepto nuevo de frecuencia relativa acumulada, donde fíjense que esto es bien simple. La frecuencia primero de la primera respuesta, que era el 0, es 3. Y después lo que voy a hacer es sumarle la frecuencia absoluta de la marca de clase siguiente, que sería 1. Por lo tanto, aquí me quedaría 3 más 5. Lo voy a colocar para que sepamos de dónde viene el cálculo. Lo que voy a hacer aquí es tomar 3 más 5 y eso va a ser 8. Después a ese 8 le voy a sumar este 7, que viene de la frecuencia absoluta, y eso va a ser 15. Después voy a tener 15 más 3, 18. Después voy a tener 18 más 4, 22. Y finalmente tengo 22 más 3,
25. ¿Ya? Esa es la manera de construir la frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada, NI mayúscula. Entonces las N mayúsculas o las letras mayúsculas son acumulados. Y de manera análoga vamos a hacer la frecuencia relativa acumulada. Entonces comenzamos acá 0,12. Después al 0,12 le sumamos el 0,2 y nos va a quedar 0,22. Al 0,22 le sumamos el 0,28 y eso nos va a quedar 0,5. Después al 0,5 le sumamos el 0,12 y nos va a quedar 0,62. Después al 0,62 le sumamos 0,16. Esto va a quedar 0,78. Parece que me faltó un número, 0,12, acá es 0,32, me equivoqué acá. Esto es 0,12 más 0,2, 0,32. 0,32 más 0,28, 0,6. 0,6 más 0,12, 0,72. 0,72 más 0,16 va a ser 0,88. Y 0,88 más 0,12 me da 1. Ahí sí está correcta la frecuencia relativa acumulada. Y ahí tenemos terminada lo que es una tabla de frecuencia para una variable, eso no es continuo, es discreto. ¿Ya? Para una tabla de frecuencia de variable, lo vamos a colocar aquí, lo vamos a corregir. Variable discreta. Este es nuestro cuadro. Entonces lo que vamos a hacer ahora es responder lo que nos preguntan. Entonces voy a agarrar estas preguntas. Bien. Dice, ¿qué tanto por ciento de las familias tienen 2 o más personas activas? Fíjense, 2 o más. Si fuera solamente 2, nosotros sabemos que el 28% de las familias, fíjense acá, el 28% de las familias tiene 2 miembros activos, el 28. Pero nos están preguntando por 2 o más. Así que eso tiene que ser cuando la respuesta es 2, cuando es 3, cuando es 4 o cuando es 5. Por lo tanto, se tiene que sumar. Por lo tanto, la pregunta para responderla, ¿qué tanto por ciento de las familias tienen 2 o más? Eso va a ser 0,28 más cuando tienen 3, 0,12 más cuando es 0,16 más cuando es 0,12. ¿Ya? Es decir, que tengan 2 o más, si sumamos eso, eso tendría que ser, sumémoslo. 0,28 más 0,12 más 0,16 más 0,12. Un 0,68, ¿ya? 0,68, que eso va a ser equivalente al 68%. ¿Bien? Entonces ahí hay un 68% de las familias que tiene 2 o más personas activas. Bien, 68%. ¿Ya? Entonces, siempre que la pregunta sea más que un número, tienen X o más, siempre hay que ver todas las respuestas posibles. En este caso es cuando es 2, 3, 4 y 5, por lo tanto se suma. Ahora veamos la pregunta B. Dice, ¿qué tanto por ciento de las familias tienen entre 2 y 3? Es decir, acá. Entre 2 y 3. Entonces, por un lado tenemos 0,28. Por el otro lado, cuando es 3, es 0,12. La suma de esto es 40, ¿cierto? 0,4. Por lo tanto, en la pregunta B, la respuesta sería un 40%.
¿Qué tanto por ciento de las familias tienen entre 2 y 3 personas activas? El 40%. Esa es la manera. ¿Pueden verlo o hay algún compañero que le queda alguna duda para revisarlo nuevamente? Francisco, Hola, hola profesor. hola Eh, Francisco. para poder calcular al final, digamos, los porcentajes, nos fijamos en el HI porcentual o en el FI, ¿cierto? Correcto, Perfecto. correcto. Ese era mi duda. Sí, Gracias. ahí va. Bien. Bien, nosotros vamos a seguir trabajando con estos cuadros. De hecho, en la ayudantía que ustedes tengan la próxima semana, eh, van a seguir construyendo estas tablas, ¿ya? Frecuencia absoluta, relativa, las acumuladas, para poder responder este tipo de cuestionamiento. ¿Bien? Entonces, esta es la tabla de frecuencia de variable discreta. Ya esos son los elementos que tiene. A continuación vamos a ver la tabla de frecuencias de la variable continua. Recuerden que la diferencia está en que las discretas toman valores enteros, en cambio la variable continua toma valores reales, es decir, aquí ya entran las respuestas que tienen números decimales. ¿Ya? Vamos, en mi reloj son las 10:35 app. Vamos a hacer un break de unos 10 a 15 minutos y continuamos con la construcción de tabla de frecuencia de variable discreta. Bien, entonces vamos a detener la grabación de la primera parte de la clase.